En solo 18 meses, desde finales de 1947 hasta principios de 1949, más de 750.000 palestinos fueron forzados a abandonar sus hogares. Comunidades enteras desaparecieron antes de que la mayoría del mundo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto no fue una guerra repentina. Comenzó con un voto en una cámara distante y terminó con aldeas en llamas. La ONU lo llamó una partición, pero en el terreno se sintió más como una desaparición. ¿Cómo colisionaron el Imperio Británico, las milicias sionistas y la política de la Guerra Fría para borrar un país que nunca murió realmente? Esta es la historia no de un solo evento, sino de una reacción en cadena, desde la primera propuesta de la ONU hasta el colapso de la sociedad palestina, pasando por la guerra civil y la catástrofe que siguió. Porque a veces la historia no se escribe con tinta, se graba en el exilio. Evento 1, 1945. Supervivientes del Holocausto negados refugio. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no todos eran libres. En Baviera, en Austria, a través de las ruinas de Europa, los sobrevivientes del genocidio nazi emergieron a un mundo con puertas cerradas. Para el otoño de 1945, más de 250.000 refugiados judíos permanecían en campos de personas desplazadas en toda Alemania, Austria e Italia. Estos no eran santuarios, eran corrales de retención, antiguos cuarteles militares, campos nazis reutilizados aún rodeados de alambre de púas. Un enviado de EEUU, Earl G. Harrison, escribió: tal como están las cosas ahora, parece que estamos tratando a los judíos como los nazis los trataron, excepto que no los exterminamos. Pocos se atrevieron a regresar a Europa del Este, donde el odio había sobrevivido al Reich. En 1946, en la ciudad polaca de Kielce, más de 40 judíos fueron asesinados por una multitud. La guerra había terminado, pero el antisemitismo no. En este vacío intervinieron los líderes sionistas, rápidos y estratégicos. Para David Ben-Gurion y otros, la difícil situación de los sobrevivientes se convirtió en prueba política. Un Estado judío soberano ya no era solo un sueño, era esencial. Ese mismo año, el presidente de EE.U, Harry Truman, apeló a Gran Bretaña, instando a la admisión de 100.000 refugiados judíos en Palestina. Escribió: la transferencia de estas personas desafortunadas debería ahora llevarse a cabo con la mayor rapidez. Pero Gran Bretaña se negó, aún atada por el Libro Blanco de 1939, su cuota de 5 años de 75.000 inmigrantes estaba casi llena. Los funcionarios británicos temían que una mayor migración inflamara el descontento árabe y amenazara las rutas petroleras y las alianzas regionales. Las redes paramilitares sionistas respondieron con escalada. La Haganá, a través de su operación Mossadli Aliyah Bet, lanzó una ola de inmigración ilegal entre 1945 y 1948. Ahora, casi 70.000 refugiados judíos abordaron barcos sin licencia a través del Mediterráneo. Uno de esos barcos, el Éxodo 1947, llevaba a más de 4.500 sobrevivientes del Holocausto. Fue interceptado por la Marina Británica y devuelto por la fuerza a los campos de personas desplazadas en Alemania. Las fotografías de refugiados judíos detrás de alambre de púas, nuevamente en suelo alemán, conmocionaron al mundo. Los palestinos observaron esto con simpatía y creciente temor. Vieron una marea demográfica en aumento. Lo que comenzó como un goteo, ahora parecía una inundación. Los funcionarios británicos, enredados en cálculos imperiales y presión creciente de todos lados, se negaron a actuar decisivamente. Los regímenes árabes condenaron el sionismo públicamente, pero no ofrecieron alternativas reales para el reasentamiento. Atrapados entre la retórica y la inacción, fue el pueblo palestino quien pagó el precio. En 1946, el Partido Árabe de Palestina declaró: no negamos los sufrimientos de los judíos, pero Palestina no es el precio que los árabes deben pagar por los crímenes europeos. Y desde dentro de la propia tradición judía surgió otra voz. El rabino Elmer Berger, un prominente crítico judío del sionismo, escribió: el judaísmo es hacer justicia y tener misericordia y caminar humildemente con Dios, y todo lo demás es comentario y de importancia secundaria. Sus palabras recordaron al mundo que la identidad judía está arraigada en la ética, no en el nacionalismo. Para 1946, el lente a través del cual Occidente veía a Palestina había cambiado. Las campañas sionistas reformularon la crisis. Esto ya no era expansión colonial, se trataba de redención. Pero en esa reinterpretación algo más se perdió.
El propio pueblo de Palestina, aún bajo ocupación británica, aún sin voz, fue empujado fuera del marco. La Nakba aún no había comenzado, pero el mundo ya había comenzado a prepararse para justificarla. Nadie había preguntado a los palestinos. No fueron invitados a las conferencias, no fueron citados en los periódicos, no fueron consultados en las decisiones que remodelaron su futuro. Evento 2, 1945-1947, insurgencia sionista contra el dominio británico. Cuando las puertas se cerraron, los muros no quedaron sin desafiar en los días agonizantes del imperio. Mientras Europa reconstruía sus ruinas, otra guerra tomaba forma, más silenciosa que las líneas del frente, pero no menos destructiva. En Palestina, una resistencia cambió de forma, de peticiones y política a dinamita y detonadores. El fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo paz a Palestina. Abrió un nuevo frente, no solo entre palestinos y sionistas, sino ahora entre milicias sionistas y un imperio británico en colapso. Para 1945, la presión había alcanzado un punto de quiebre. Más de 250.000 sobrevivientes judíos, aún atrapados en campos de personas desplazadas en Europa, tenían prohibido entrar a Palestina. Bajo el Libro Blanco de 1939 de Gran Bretaña, esa política establecía que durante cada uno de los próximos 5 años se permitiría una cuota de 10.000 inmigrantes judíos. Después de eso, no se permitirá más inmigración judía a menos que los árabes de Palestina estén dispuestos a aceptarlo. Había pocas alternativas y para los líderes sionistas el tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, las familias palestinas, aún bajo el dominio militar, observaban con creciente temor. Lo que alguna vez fue ambición política, ahora parecía preparación militar. Surgieron 3 facciones armadas: Hagana, la Defensa, la milicia semioficial más grande alineada con la agencia judía; Irgun, liderada por Menachem Begin, comprometida con la rebelión total contra el dominio británico; y Lehi, también conocida como la Banda Stern, la más radical, usando asesinatos y terror para forzar una salida. En octubre de 1945, los 3 grupos lanzaron una insurgencia coordinada. La Hagana se centró en el contrabando de refugiados judíos a Palestina a través de una operación conocida como Aliyah Bet. Viejos barcos fueron llenados con sobrevivientes y enviados a través del Mediterráneo a pesar de las patrullas navales británicas. Al mismo tiempo, Irgun y Lehi intensificaron sus ataques. Se bombardearon estaciones de policía, se sabotearon líneas de tren, se emboscaron convoyes. Entre 1945 y 1947 se llevaron a cabo más de 200 ataques contra objetivos británicos. El más devastador ocurrió el 22 de julio de 1946, cuando combatientes de Irgun, disfrazados de trabajadores árabes, colocaron explosivos en el sótano del Hotel King David, la sede administrativa del mandato británico. La explosión mató a 91 personas, 28 británicos, 41 árabes y 17 civiles judíos. Irgun afirmó que habían emitido advertencias. Dimos aviso al hotel, al Palestine Post, al consulado francés y a la jefatura de policía de Palestina, pero las autoridades británicas lo negaron. No se había recibido ninguna advertencia por parte de nadie en la secretaría en una posición oficial con poder para actuar. La reacción pública fue global. Muchos líderes judíos, incluida la agencia judía, condenaron el ataque. Pero dentro de Palestina, el mensaje era claro: Gran Bretaña ya no estaba en control. En respuesta, los británicos lanzaron una represión generalizada el 29 de junio de 1946. En una operación conocida entre los judíos como Sábado Negro, las tropas británicas allanaron docenas de instituciones judías. Asaltaron 27 kibutzim, saquearon la agencia judía y arrestaron a más de 2.700 personas, incluidos líderes de la Hagana y periodistas clandestinos. Pero la represión no detuvo la revuelta, la profundizó. Incluso cuando la agencia judía de Ben Gurion condenaba a Irgun y Lehi en público, a puertas cerradas, la coordinación continuaba. Apenas un año antes, la Hagana incluso había lanzado una campaña llamada La Temporada, durante la cual rastrearon y entregaron a miembros de Lehi a los británicos. Sin embargo, cuando la estrategia se alineaba, las alianzas se reanudaban. Internacionalmente, el conflicto colocó a Gran Bretaña bajo creciente presión. El presidente Harry Truman, conmovido por los informes del sufrimiento de los refugiados, escribió directamente al primer ministro británico: «Me estoy comunicando directamente contigo, instando a que se permita la entrada de 100.000 judíos a Palestina ahora». Gran Bretaña se negó, aún comprometida a equilibrar el apoyo árabe y el poder imperial. Mantuvo su línea, pero su control se estaba debilitando.
En otros lugares, el Imperio Británico ya se estaba desmoronando. India exigía independencia, Egipto se levantó con disturbios anticoloniales, y el costo de la ocupación moral, financiero, militar estaba aumentando rápidamente. A principios de 1947, la insurgencia había logrado su objetivo. Gran Bretaña anunció que pondría fin a su mandato sobre Palestina y remitió el futuro de la tierra a las Naciones Unidas. Evento 3 1947, Plan de partición de la ONU y el colapso del futuro de Palestina. No todos los mapas se dibujan con tinta, algunos se esculpen en silencio, en promesas rotas, en vidas redibujadas sin permiso. En 1947, el mundo se reunió para decidir el destino de Palestina, pero Palestina no fue invitada. A principios de ese año, Gran Bretaña había tenido suficiente. Agotada por la guerra, golpeada por la insurgencia sionista y perdiendo su control sobre la región, anunció que terminaría su mandato. La cuestión de lo que vendría después se entregó a las Naciones Unidas. El 15 de mayo, la ONU formó un nuevo organismo, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina. Incluía a 11 países supuestamente neutrales: Suecia, Canadá, India, Australia, pero las grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, se mantuvieron al margen, no porque carecieran de interés, sino porque preferían la influencia sobre la neutralidad. Los árabes palestinos se negaron a participar. Para ellos era un insulto, una comisión extranjera decidiendo su futuro sin su consentimiento. El Comité Árabe Haya calificó la misión como una violación de los derechos de un pueblo indígena. Veían hacia dónde se dirigía esto. Los líderes sionistas, por el contrario, participaron plenamente, recibieron a los delegados con desfiles, presentaron expedientes detallados y organizaron testimonios emocionales en campos de refugiados en toda Europa. Detrás de escena, también mantuvieron reuniones secretas con milicias clandestinas, señalando preparación e influencia. En septiembre de 1947, John Scott publicó su informe. Había dos opciones: un plan minoritario respaldado por India, Irán y Yugoslavia, que proponía un Estado federal único con derechos iguales. Pero el plan mayoritario, apoyado por 7 de los 11, recomendaba la partición. 2 estados, uno judío, uno árabe, con una unión económica y una administración internacional para Jerusalén. Pero incluso esta dicotomía era defectuosa, no se consideraron otras comunidades. Ni los cristianos de Belén, ni los drusos de Galilea, ni los samaritanos o bahá'ís, ni los ateos o familias mixtas que no encajaban en el censo colonial. Los británicos y UNESCO redujeron una tierra diversa a 2 campos imaginados, e impusieron una solución que ignoraba a todos los que vivían en el medio. Pero detrás de las palabras, el desequilibrio era claro. El plan asignaba el 55% de la tierra al Estado judío, aunque los judíos constituían solo 1/3 de la población y poseían menos del 7% de la tierra. Más de 400.000 palestinos terminarían bajo control sionista, sin garantías de derechos o seguridad. No se mencionaron transferencias de población, pero el desplazamiento ya se estaba preparando. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó. La resolución 181 fue aprobada, 33 a favor, 13 en contra, 10 abstenciones. Pero la votación estuvo lejos de ser justa. Estados Unidos presionó fuertemente, presionando en privado a estados como Haití, Liberia y Filipinas para que cambiaran sus votos. Los soviéticos, ansiosos por socavar el colonialismo británico, también apoyaron la partición. Y Gran Bretaña, el imperio que había gobernado Palestina durante décadas, se abstuvo, sabiendo muy bien que la guerra seguiría. Los líderes sionistas celebraron. Chaim Weizmann lo llamó un momento de redención. Pero en privado, David Ben Gurion fue claro: el Estado no es el fin, sino el comienzo. La partición fue un paso, no una conclusión. Los árabes palestinos y la Liga Árabe rechazaron la resolución. Su declaración conjunta declaró: esta decisión es una agresión, una negación de la justicia, una violación de los derechos del pueblo árabe. No habían sido consultados, su patria había sido dividida sin ellos. Los líderes árabes advirtieron que la guerra seguiría, no por elección, sino por necesidad. Sobre el terreno, el desequilibrio ya se estaba desarrollando. La sociedad palestina, fragmentada por años de represión británica, carecía de armas, coordinación y apoyo internacional. Mientras tanto, las milicias sionistas estaban entrenadas, financiadas y unidas. En cuestión de días estalló la violencia. De diciembre de 1947 a mayo de 1948, más de 200 aldeas palestinas fueron atacadas. Algunas fueron vaciadas por miedo, otras por la fuerza.
masacres, expulsiones, represalias. Evento 4 de diciembre de 1947 a mayo de 1948, guerra civil antes de la Nakba. Una línea dibujada en un mapa no se detiene en el papel, corta calles, hogares, memorias. Después del voto de las Naciones Unidas, Palestina no se dividió, sangró. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, respaldando la partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe. La decisión desató celebraciones en todo el movimiento sionista y un rechazo instantáneo por parte de los árabes palestinos, que constituían 2/3 de la población. En cuestión de horas, estallaron los combates. En cuestión de días, Palestina comenzó a desmoronarse. Entre diciembre de 1947 y mayo de 1948 se registraron más de 200 incidentes violentos. Emboscadas, bombardeos, incursiones en aldeas. Las milicias palestinas se movilizaron, pero estaban fragmentadas y mal armadas. Las fuerzas sionistas, especialmente la Haganah, Irgun y Lehi, estaban coordinadas, militarizadas y recibiendo armas de Checoslovaquia y Europa del Este. El desequilibrio era claro y mortal. El 30 de diciembre, militantes de Irgun lanzaron granadas a una multitud de trabajadores árabes fuera de la refinería de petróleo de Haifa. En represalia, los trabajadores árabes se volvieron contra sus colegas judíos. ¡Dentro! 39 fueron asesinados. Este ciclo de violencia, ataque y represalia se intensificó rápidamente. En marzo de 1948, la Haganah aprobó el Plan Dalet. Sus autores afirmaban que era defensivo, pero historiadores como Ilan Pappé y Walid Khalidi muestran que permitió la expulsión militar de aldeas enteras. Se convirtió en el modelo de lo que los palestinos pronto llamarían la Nakba. El 9 de abril, Irgun y Lehi atacaron la aldea de Deir Yassin. Más de 100 civiles fueron asesinados, incluidos mujeres y niños. La masacre envió ondas de choque por todo el país. Las aldeas se vaciaron no solo por miedo, sino bajo asedio, bombardeo y guerra psicológica. En Haifa, las tropas británicas organizaron corredores de escape, pero al retirarse, las fuerzas de la Haganah tomaron barrios clave. Los civiles fueron bombardeados en los puntos de control. Altavoces emitían advertencias. Barcos llenos de familias zarparon hacia Líbano. A finales de abril, la mayoría de los 70.000 árabes de Haifa se habían ido. Para el 14 de mayo, el día en que Israel declaró su independencia, más de 300.000 palestinos ya habían huido. Las ciudades fueron despobladas, las aldeas arrasadas, y lo peor aún estaba por venir. Esto no fue un trágico malentendido, fue el resultado de planificación militar, estrategia política y complicidad internacional, una catástrofe construida no solo con balas, sino con mapas y silencio. La fase de guerra civil destrozó cualquier ilusión de partición pacífica. Palestina no estaba siendo dividida, estaba siendo borrada. Hay heridas más profundas que los agujeros de bala, heridas que desgarran el lenguaje, la memoria, los cimientos del hogar. En la quema de las aldeas de Palestina, el mundo eligió no ver el humo. Pero lo que vino después del 14 de mayo iría mucho más allá de la guerra civil. Se convertiría en una de las catástrofes más duraderas de la era moderna. Más de 750.000 palestinos, más de la mitad de la población, serían forzados al exilio. Más de 500 aldeas y pueblos borrados. Dijeron que los votos traerían paz, pero la tinta de 1947 aún estaba fresca cuando la sangre comenzó a derramarse. Esto aún no era la Nakba, esto fue el fuego que encendió la mecha. En los últimos 4 capítulos hemos rastreado cada fractura, desde la diplomacia a puerta cerrada hasta el desplazamiento forzado, desde el silencio en la ONU hasta las pantallas en las calles de Haifa. Pero este colapso no fue un solo evento, fue un sistema. Y en nuestro próximo episodio seremos testigos de lo que sucede cuando ese sistema se rompe por completo. La Nakba. Pueblos enteros borrados, más de 750.000 palestinos llevados al exilio, una catástrofe que ha remodelado el mundo moderno. Si este episodio te conmovió, no dejes que termine aquí, compártelo, deja que te atraviese, y déjame saber en los comentarios qué momento te impactó más, qué verdad se quedó contigo. Y si quieres aprender más de voces en la línea de frente, aquí hay 6 creadores, pensadores y contadores de verdades que vale la pena seguir. Mira a Bisanouda en Instagram,
una cineasta palestina y periodista de Frontline que ganó un premio Peabody en 2024 por su cobertura desde Gaza. Está documentando la historia en tiempo real. Puedes seguir a We Are Not Numbers en Instagram y visitar su sitio web wearenotnumbers.org. Son un colectivo de jóvenes escritores palestinos que comparten ensayos, poemas y memorias. Sus palabras son crudas, íntimas e inolvidables, así que por favor échales un vistazo. Sigue a Plestia Alakad en Instagram, una valiente poeta y periodista que comparte la realidad diaria de Gaza con un próximo libro, Los Ojos de Gaza. Su narrativa es tierna e implacable. Mira Absorber UET en YouTube y TikTok, donde Hamza Sada publica entrevistas callejeras y reflexiones desde dentro de Gaza. Es uno de los creadores más sinceros y con los pies en la tierra, documentando la vida cotidiana bajo asedio. Yana Jihad, que se puede encontrar en Instagram, es una de las periodistas más jóvenes del mundo, reportando desde su aldea de Nabi Saleh desde la infancia. Su voz es valiente y profundamente arraigada. Por último, pero no menos importante, puedes escuchar a Niqab en YouTube y Spotify, un grupo de rap con sede en Belfast que usa su plataforma para hablar en contra de la violencia estatal colonial y el silenciamiento de las voces palestinas. Incluso cuando los medios británicos intentaron censurarlos, se mantuvieron firmes, llevando a Palestina a Glastonbury y más allá. Su mensaje es claro y más fuerte que las instituciones que intentan enterrarlo. A uno de los desplazamientos más devastadores de la historia moderna que ha sido ocultado por quienes contaron la historia. La violenta eliminación de Palestina nunca debe ser borrada de nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, difunde la verdad, sigue aprendiendo y sobre todo, cuídense unos a otros.